Muy buenos días, hola. Reciban un cordial saludo de su servidor Víctor Casales, presidente de la revista Levántate Hoy. Sean todos muy bienvenidos a estos programas de los colores de la discapacidad. Hoy estamos vestidos de gala porque nos hacen el gran favor de visitarnos por parte de la Fundación San Camilo el licenciado Víctor Hugo Robles Gutiérrez, el cual es licenciado en Ciencias Religiosas y Relaciones Internacionales, perteneciente también a la red de investigadores del fenómeno religioso en México y ha participado como voluntario en instituciones de México, España y Estados Unidos. Actualmente, el licenciado Víctor Hugo Robles Gutiérrez colabora con el Centro San Camilo. Muy bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Víctor, tocayo. Muy ¿Cómo buenos has días. estado? Muy bien, aquí listos para hablar un poquito del tema del riñón. Fíjate que sí, cuando recibimos el tema, que es la prevención de enfermedades renales y el autocuidado, al estar leyendo un poquito, veo que son muchos factores que nos pueden dañar nuestros riñones. Estas enfermedades renales que yo lo relaciono nada más, a lo mejor nada más con lo que es el riñón, pero sí quisiera que vayamos entrando un poquito en tema. ¿Qué enfermedades? ¿Qué es una enfermedad renal? Bueno, una enfermedad renal generalmente se define como pues toda falla del sistema o del proceso normal de funcionamiento biológico que debe tener el riñón, ¿no? Esto, como bien lo menciona, se debe a muchos factores. Puede haber muchos factores de riesgo que pueden llevarnos a una enfermedad renal y que es básicamente esto, ¿no? El riñón deja de funcionar normalmente y debido a su función tan importante para nuestro organismo, pues nuestro organismo empieza a resentir esa falla, ¿no? Esa merma del riñón que empieza a tener otros síntomas en nuestro organismo. Fíjate, Víctor, si algo que nos llama mucho la atención es lo siguiente: nosotros inmersos en lo que es la discapacidad, normalmente, casi la gran mayoría de la sociedad va a relacionar la palabra discapacidad como un problema de salud. Normalmente terminas con un médico porque, de acuerdo a la sociedad, como la mayoría, el 85% personas que habitamos nuestra sociedad, que estamos activos, somos personas que en teoría no tenemos ninguna discapacidad, de acuerdo a lo que sentimos, ¿verdad? Pero el 15% de la población, pues aparentemente tiene una discapacidad. Y estoy hablando como la sociedad. Ajá. O sea, que porque soy ciego, porque estoy sordo, porque tengo una discapacidad intelectual, porque tengo una distrofia, tengo una lesión. A final de cuentas, me relaciono esto con medicamentos. Lo relaciono esto con dietas especiales. Lo relaciono esto con sedentarismo. Lo relaciono con esto con un sinfín de situaciones que al final de cuentas el doctor va a decir: voy a poner a esta persona normal, lo voy a normalizar para que esté igual que los demás. Y ándale, nos dan una de medicamentos, Víctor. Si yo tengo un autismo, que es que quiero que tenga la atención plena y tome más medicamento. Yo tengo una distrofia muscular, pues vamos a tener que, para evitarle sus dolores y para que tenga más movilidad, más medicamento. A final de cuentas, Víctor, estamos llenos de muchas cosas que es por ese lado de los medicamentos. Ya nosotros está invadido nuestro cuerpo. Que yo, pues obviamente por lógica, yo digo, bueno, esto sí nos hace daño a nuestro riñón. Sí, claro, uno de los principales funciones de los riñones es el de procesar todo eso que entra a nuestro organismo. Tenemos dos órganos que se dedican a esta función de limpiar el cuerpo y de sintetizar todo eso que le metemos, alimentos, bebidas, medicinas, obviamente. Y estos dos órganos son el hígado y el riñón. Y sobre todo el riñón es muy importante porque la mayoría de los medicamentos que consumimos se procesan en el riñón. Es decir, que estas sustancias, lo que nos hace bien, pues obviamente se asimila en el cuerpo, pero de alguna manera se tiene que desechar, ¿no? Y esa carga extra que le metemos, que va más allá de nuestra alimentación cotidiana, se procesa a través del riñón. Entonces implica una carga más para el riñón. Y
y bueno, si se hace de un modo prolongado, pues va a causar un daño renal, ¿no? Aquí el problema es que muchas de las veces este consumo excesivo de medicamentos nos lo infligimos nosotros mismos, ¿no? Con la automedicación. Ese es un gran problema que tenemos lamentablemente en nuestro país y que deberíamos evitar, ¿no? A final de cuentas, el médico es quien sabe cuáles son las dosis correctas y para qué sirve cada medicamento, y así no estaremos forzando de más a nuestros riñones. Pero fíjate, Víctor, aquí, aunque me queda claro a mí como padre de familia, pues yo sé que hay muchas cosas agresivas para el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque se supone que soy un adulto, se supone que ya he tenido la experiencia a través de mi vida, y es obvio que no quiero que esto le pase a mis hijos. Pero si estoy viendo que la mortandad en nuestro país, estamos hablando de hipertensiones, estamos hablando de situaciones renales, estamos hablando de una cuestión tremenda, Víctor, de lo que es las principales causas de muerte. Y veo que es esto, toda el área sensorial que se nos va directo a los riñones y al hígado. ¿Cómo puedo hablar de prevención? Si yo ya como padre de familia, ya parece que mi doctor quiere que mi hijo sea normal, me lo va a normalizar y le va a dar muchos medicamentos. ¿Cómo puedo prever esto? ¿Hay algo que se pueda hacer o...? Sí, claro. Bueno, como bien lo decías, nuestra preocupación, nuestra obligación como padres de familia y como pues personas queridas de nuestros familiares, pues es el de estar al pendiente de su salud, ¿no? Y es algo pues que nos nace hacerlo, no es como tampoco una obligación como tal. Y bueno, como pacientes, como benefactores o beneficiarios más bien beneficiarios de un servicio, es todo nuestro derecho preguntarle al médico por qué, ¿no? Y estar bien informados de qué y por qué se nos está de alguna manera dando o prescribiendo ese tratamiento. Y bueno, también es nuestro derecho como pacientes pedir alternativas, buscar alternativas, y bueno, hay muchas medicinas también o tratamientos alternativos que son más naturales y que pueden de alguna manera ayudarnos a evitar y prevenir una carga más a nuestro organismo, ¿no? Y bueno, como bien lo mencionas, es un problema relacionado, esta carga excesiva que le ponemos a nuestro cuerpo, que puede llegar a dañar a nuestros riñones. Sin embargo, hay que decirlo en relación con la prevención que mencionas, que es muy importante, que las dos principales causas de daño renal en nuestro país son las enfermedades relacionadas con la obesidad, que serían la hipertensión y la diabetes. Lamentablemente hay muchos pacientes renales en este país, pero también está íntimamente relacionado con que muchos mexicanos padecemos diabetes o hipertensión, ¿no? Los números son alarmantes según la última encuesta de salud publicada, si no me equivoco, en diciembre del año pasado. Mencionaba que cerca del 80% de mexicanos tenemos algún problema relacionado con estos. Sí, pues imagínate, tocayo, estamos hablando que nuestro país es el primer lugar en obesidad infantil. Sí. Esto es una locura. O sea, ¿cómo es posible que tengamos una situación como tal? Segundo, también estamos viendo que nuestros niños, yo les llamo los niños ancianos, porque no puedo creer que haya niños ahorita estresados, suicidas, homicidas. O sea, son situaciones que digo, no puedo creer que un niño pueda tener problemas ya de un adulto, ya de un anciano inclusive. Eso no se vale, Víctor. Pero entonces sí estoy viendo que si nuestras causas, una diabetes, por ejemplo, una hipertensión, pero estoy viendo niños que ya están diabéticos. Yo digo, imagínate qué esperanza de vida va a tener ese niño. La insulina a un lado de él todo el tiempo. Y esto daña nuestros riñones. Claro, a la larga es un problema. La insuficiencia renal crónica, que es la principal causa de muerte relacionada con los riñones, con falla renal,
No es una enfermedad primaria, digámoslo así, es una enfermedad consecuencia de otras enfermedades que precisamente serían la hipertensión o la diabetes. Sí, porque imagínate, estamos hablando del estrés. Vivimos en un país lleno de estrés. Sí. Mucho tráfico, mucha gente, mucho todo. Estamos estresados. Esto, un mal manejo de un estrés me va a llevar por consecuencia a una baja en defensas. Claro. Y me voy a enfermar. Ahora me puede dar gripa, me puedo enfermar del estómago, me puedo enfermar de muchas cosas. Y pareciera un círculo vicioso esto. Vuelve a recaer a mis super riñones y a mi super hígado. Porque si no, voy a estar enfermo en verdad en una forma ya permanente. Claro. ¿Podemos prever algo, Víctor? ¿Qué debemos de hacer o ya de plano ya no podemos hacer nada ante esto? No, claro que todo tiene una solución y bueno, la principal solución de todo esto es la prevención, como bien lo mencionas. Somos un país de gorditos, somos un país donde lamentablemente los índices de obesidad son altísimos y bueno, esto es algo fácilmente prevenible, ¿no? Una alimentación adecuada, ejercicio, consumo de líquidos, que está muy relacionado con los riñones, que ayuda a mejorar su funcionamiento. Y bueno, pues no es otra la solución o la prevención más que cambiar un estilo de vida saludable, ¿no? Hacer lo que tenemos que hacer, no más, no menos, que es cuidarnos, comer bien, comer de todo, comer sanamente y comer natural, ¿no? Muchas de las enfermedades relacionadas con el riñón, como bien lo decías, o estos factores de riesgo de daño, pues a veces no es tampoco la medicina directamente, sino todas estos productos de alguna manera no naturales y excesivos que le metemos a nuestro cuerpo en forma de vitaminas, ¿no? Está muy de moda también el que uno compre la vitamina en el supermercado o algo para sentirse mejor, para tener más energía, para rendir mejor en el día, para hacer frente al estrés, como bien lo mencionas, pero son productos que todo eso se sintetiza en nuestros riñones, se desecha a través del proceso de nuestros riñones y bueno, es una carga que va poco a poco dañando el riñón y bueno, durante un tiempo prolongado pues va a causarnos problemas. Otra cosa que también aunada a la prevención pues es la revisión periódica de nuestro cuerpo. Hay que comer sano, hay que tener hábitos saludables como el hacer ejercicio también, por lo menos 30 minutos al día, pero también hay que tener la cultura de ir a nuestro médico con regularidad, a una revisión general, porque estas enfermedades de las que hemos estado hablando, la enfermedad renal, por supuesto, la diabetes y la hipertensión, son enfermedades que muchas veces son conocidas como asesinas silenciosas o como enfermedades que no dan síntomas, porque al inicio una hipertensión pues sube, pero no sube la presión, no tiene síntomas, hasta que llega una crisis, que es cuando nos duele la cabeza o algo así, pero eso no significa que haya empezado la hipertensión. Lo mismo pasa con la diabetes, una subida en el azúcar o altos niveles de azúcar al inicio no dan ningún síntoma hasta que empiezan a causar otros daños en el organismo. El daño renal es uno de ellos. Y la enfermedad renal también es una enfermedad que no da síntomas desde el inicio, sino que los síntomas aparecen cuando el daño renal ya está avanzado y cuando este daño renal empieza a causar problemas en otras partes del organismo. Entonces también la cultura de la revisión periódica es muy necesaria para combatir y hacer frente a estas enfermedades crónicas, porque normalmente cuando el paciente se le detecta ya la enfermedad, no es que desde ese momento ya está enfermo, ¿no? Estuvo enfermo varios meses, si no es que años antes, y no se había dado cuenta porque la enfermedad no había presentado síntomas, pero estas enfermedades lamentablemente son así, ¿no? Entonces tenemos que tener una cultura de prevención que incluya la revisión periódica de nuestro cuerpo. Fíjate, principalmente para nuestros radioescuchas. Tú eres licenciado en Ciencias Religiosas. Sí. Y estamos tocando un tema de enfermedades renales.
muchos de nuestros radioescuchas van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esa carrera con esto? Y yo quiero dar este preámbulo para que haya esta conexión. ¿Cuál es la razón? La bioética, muy conocida por algunos o por ya muchos, nos decía en un momento dado que para ser sanos no significa que yo estoy sano si estoy ausente de dolor. El que no tenga dolores no significa que esté sano. ¿Y por qué? Porque vemos que la bioética está viendo que para que una persona sea sana, tiene que estar sano financieramente, sano socialmente, sano educativamente, sano físicamente. Y hay un renglón que es sano también moralmente. Entonces, muchas de nuestras situaciones, y a lo mejor no quiero aparentar un proselitismo religioso, porque tampoco es el giro de nuestra revista, pero sí quisiera tocar así el tema, Víctor. ¿Cómo puede ser posible que si yo estoy moralmente, mi alma, mi espíritu, cosas que son intangibles, si están sanas, voy a presentar una salud física también sana? ¿Esto es correcto, Víctor? Sí, claro. Bueno, desde un punto de vista ya un poquito más religioso, pero sin entrar en alguna sí, porque Dios nada más hay uno. Ajá, sí. Llámale como quieras. Ya sí, cuando el hombre le metió la palabra religión, pues ya son reglas y ya a lo mejor en algunos tienen que cumplir varios ritos y otros varios sacramentos y otros no sé. No, yo me refiero principalmente porque pareciera que nos hemos olvidado un poquito. Y en el área de la discapacidad, Víctor, nosotros cuando enfrentamos un dolor, que hemos recibido un hijo que no esperaba, ese no lo esperaba, la realidad, no se parece en nada al hijo ideal que el que yo tenía en mi mente. Y entonces empiezo a trabajar sobre un área muy difícil si me la llevo sin un alimento espiritual. Un alimento que me va a permitir a mí trabajar bien. Porque, vamos, si yo entro a dieta para adelgazar, la mayoría dice, pues puedo dejar de comer. Todo lo que me gusta ya no me lo voy a poder comer y hasta empiezo a sufrir. Pero cuando manejamos una dieta con un área moral, con una moral, un espíritu fuerte, porque nuestro cuerpo, al saberse sin alimento, solito empieza a recoger reservas para enfrentar lo que aparentemente para él es una ausencia de alimento. No significa que lo estoy dosificando y le estoy dando lo que debe de comer, no. El organismo dice, no, pues yo necesito comer. Y ahora voy a guardar mi reserva y me empiezan a aparecer mis llantitas, que no es otra cosa más que reserva de alimento que tiene el cuerpo, porque piensa que va a entrar en ayuno o piensa que no va a haber alimento. A lo mejor está en guerra y no va a haber comida para unos días. No, entonces yo digo, ¿cómo podemos en un momento dado esta área moral fortalecerla? Ahí sí debemos de comer mucho. Sí, claro. Para que nosotros tengamos un organismo sano, libre de estrés, para que entonces sí coma a gusto. No piense de que me voy a comer este menudo o estos tacos y me van a hacer daño, pero me los como porque me gustan. Y empiezo a comer así como incómodo y si pienso además que me van a hacer daño, pues claro que me van a hacer daño. Y ya me hicieron daño. ¿Esto cómo lo ves tú, Víctor? Ahora sí, tú desde esa licenciatura en religión, en ciencias religiosas, ¿cómo podemos amarrar todo esto, que a final de cuentas es el ser humano? ¿Cómo lo podemos amarrar para qué? Entonces sí, voy a prever no nada más mis riñones, sino todo mi sistema. Sí, bueno, pues como bien lo mencionas, el ser humano es un todo con muchas dimensiones, dimensión física, dimensión intelectual, dimensión moral y la dimensión religiosa, ¿no? También es una dimensión. A lo mejor la vivimos de muchas maneras dependiendo de cada persona, pero algo que tienen, me atrevería a decir, que la mayoría de las religiones es que todas encuentran esta relación holística del ser humano, ¿no? El ser humano como un todo, y todas, o la mayoría, ven esta relación entre alma y cuerpo, entre espíritu y cuerpo,
como una relación muy íntima, ¿no? Y que se afecta, ¿no? La salud corporal que afecta, la salud espiritual y la salud espiritual que afecta también al cuerpo, ¿no? Y bueno, en concreto, aterrizándolo un poquito al cristianismo, el cristianismo en general, somos un país donde la mayoría de la gente se profesa cristiana de alguna u otra religión, católica, alguna otra denominación, evangélica, bautista. Aterrizándolo un poquito al cristianismo, pues el cristianismo ve el cuerpo como un don de Dios, ¿no? Y más allá de una obligación de cuidarlo, viene una conciencia en el cristianismo de que nosotros somos nuestro cuerpo, de que aunque el alma es la parte trascendente y la parte que no muere, el cuerpo es parte de esa alma, ¿no? Es la dimensión que nos permite estar en el aquí y en el ahora, a pesar de ser seres trascendentes. Y de ahí viene el hecho de que tengamos una conexión muy íntima entre nuestro cuerpo y nuestra alma, porque por apelar a una frase muy popular o muy común en temas de teología y religión, somos espíritus encarnados, ¿no? Quiere decir que somos la misma cosa, el espíritu y el cuerpo. Y bueno, obviamente repercuten. Y si tomamos esto en serio, si partimos del hecho de que esto es verdad, pues tenemos que cuidar nuestro cuerpo, debemos de cuidar nuestro cuerpo, y una manera de hacerlo también pues va a ser teniendo una espiritualidad sana. Muchas de las veces los problemas o los dolores o las afecciones por las que vamos al doctor no tienen una explicación como tal, ¿no? Y los doctores le llamarán problemas psicosomáticos, ¿no? Correcto. Pero hay un trasfondo espiritual también en eso. Alguien que está pasando por un momento difícil y que no encuentra esas herramientas en la espiritualidad porque no es creyente, porque no es cercano a la religión que profesa, o simplemente porque no tiene ahí alguien acompañándolo, su enfermedad se ve más progresivamente más avanzada, o su malestar es muy importante, ¿no? También, pues por otro lado, podríamos como bien lo mencionabas, que la salud moral, ¿no? Si bien las religiones son uno de los principales fuentes o fundamentos o instrumentos de la formación moral de las personas o de la conciencia moral, bueno, no todas tienen una moral fundamentada en una religión, pero sí es bien cierto que una salud moral, una persona íntegra, una persona con valores, una persona con la disciplina para vivir la vida, para tener buenos hábitos, para tratar a sus semejantes como se merecen, de acuerdo a su dignidad como seres humanos, pues va a ser una persona también muy equilibrada, y va a ser una persona que en su vida tenga las herramientas necesarias para cuidarse, para prevenir estas enfermedades, porque va a ser una persona disciplinada, y para quererse a sí mismo y a los demás. Sí, yo pienso que por ahí va, ¿verdad, sí, Víctor? Porque mira, yo conozco gente que, de hecho hay por ahí libros que interpretan las enfermedades. Que le duele la espalda, pues sí, es la carga que trae encima. Que le duele la cabeza, pues en todo lo que estás piense y piense. Y es que el estómago, pues es todo lo que te metes. Llámese vicio, llámese alimento, o sea, sin medida lo estás metiendo. Donde no llevas una vida ordenada, no duermes. Es decir, si cuando tú encuentras esa empatía y esa armonía entre tus seres, entre tus compañeros, en donde vamos a convivir en paz todos, caray, en ese momento creo, y sí estoy seguro, que todos vamos a estar sanos. Claro, hay enfermedades propias de la vejez, es obvio. Claro, todo tiene por servir, se va a acabar. Pero yo siempre ha sido una gran tesis que hemos enarbolado. No es justo que tengamos a nuestros niños enfermos,
porque entonces se empiezan a convertir en ancianos. Ya desde chiquito ya lo estoy enfrentando a diuréticos, ansiolíticos, a antidepresivos. No se me hace justo. Cuando todo es un alimento espiritual, donde tú empiezas a reglas tan simples, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué sencilla frase, ¿no? Sí, pues me amo mucho, pues amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mis hermanos. Sí, eso es fácil. Ama a tu enemigo. Claro. A ese que te cae bien gordo, ámalo también. Y estamos hablando de un principio que es moral. Y si yo también sé que por ahí está escrito en un gran libro que dice no robarás, no matarás, no... Caray, si yo respeto y vivo bajo esa filosofía, es obvio que consecuencias voy a tener buenas. Es decir, si yo me mantengo firme en mi creencia, no importa cómo le llamen, soy firme. Es decir, mi decisión no la voy a cambiar, porque soy firme, como los soldados que se ponen y les dices firmes y no se mueven hasta que les das otra orden. Si yo soy firme, voy a llevar una vida en armonía. Claro. No le voy a robar nada a nadie, no le voy a mentir a nadie. Eso me va a hacer que yo mantenga una paz. Claro. Y ese alimento, si lo tengo día a día, es obvio que no voy a estar estresado. Es obvio que voy a mantener una paz espiritual que me permite pensar en frío. No estoy apasionado. Entonces yo creo que por ahí sí recomendaríamos esto. Y esa es la razón por qué el Centro San Camilo a través de Víctor está presente, porque ese alimento tenemos que darlo. Nosotros no vamos a dar recetas de medicinas o tomen pelo de elote hervido todos los días como agua de uso. No. Creo que el primer paso es esto. Aliméntense bien, pero en una forma eterna, espiritual. Porque si no, pues entonces sí, yo lo veo complicado, ¿no? Sí, claro, esta parte es muy importante y pues es parte, ¿no? de una vida saludable, tener todas nuestras necesidades básicas, o por así llamarles de alguna manera, cubiertas, ¿no? Pero esas necesidades van más allá de la mera alimentación, ¿no? Como bien lo mencionas, tenemos necesidad de unos valores, tenemos una necesidad de una moral, tenemos necesidad de una conexión trascendente, de una vida religiosa, espiritual. Y muy importante también que muchas veces falla a nuestros enfermos, ya sea porque no estamos acostumbrados a la enfermedad y tendemos a alejarnos de las personas enfermas, o el enfermo también tiende a alejarse de sus seres queridos por sentirse menos por su enfermedad. Pues ahí estamos faltando a algo que es muy importante y necesario, que también es el alimento de las redes sociales, de los demás, del prójimo. Y tenemos que ser conscientes también de esto, porque la humanización de la salud, que es precisamente como nuestra bandera como Centro San Camilo, pues promueve mucho la vida integral y la vida holística y el tratamiento integral y acompañamiento integral al enfermo. Y una de las cosas que promovemos es esto, ¿no? Que el enfermo, que la persona que está sufriendo tenga ese acompañamiento también de los demás, ¿no? De nosotros, de su prójimo, ¿no? Y que el enfermo también tenga la valentía, ¿no? Y la fortaleza de enfrentar su enfermedad y relacionarse con los demás como lo que es, ¿no? Como un enfermo. Y en este sentido que mencionabas, la espiritualidad, muchas veces, lamentablemente, lo que pasa es que el enfermo tiene necesidad de esa enfermedad, la persona con discapacidad tiene necesidad de ese alimento espiritual, y muchas de las veces, para poder satisfacer esa necesidad de espiritualidad, necesita de alguien más, necesita de que alguien lo lleve a la iglesia, a la misa, a la comunidad, precisamente para vivir esta religiosidad. Pero muchas de las veces es la familia la que se desentiende, ¿no? Piensa que con cuidarlo, con preverle de las medicinas, de llevarlo al médico, de estar a lo mejor una hora con él platicando, ya es suficiente. Sí. Pero no nos damos cuenta, sobre todo los más jóvenes, creo,
que, que la espiritualidad es muy importante para nuestras personas, para nuestra vida, y que lo es sobre todo para nuestras personas mayores, para nuestros padres, para nuestros abuelos, que también crecieron en otra vida, en otra época, perdón, donde la espiritualidad era un componente más importante de la vida, afortunadamente para ellos. Y tenemos que ser conscientes de que esta persona con discapacidad, con una enfermedad crónica, como puede ser la enfermedad renal, pues necesita de nosotros también para alimentarse de eso, ¿no? Y bueno, tú mejor que yo lo sabes, las enfermedades crónicas y las discapacidades son enfermedades no solo del paciente, son enfermedades de la familia, Sí. porque involucran a todos. Y en este sentido es muy importante que nos involucremos en la espiritualidad de nuestros pacientes, porque es ahí de donde ellos también se van a nutrir para afrontar la situación difícil que están pasando. Y eso les va a llenar no solo de fortaleza, sino de esperanza, y les va a hacer de alguna manera, ¿por qué no? A lo mejor sufrir menos su enfermedad o incluso comenzar a sanar, ¿no? Sí, es que fíjate, somos muy, yo a veces digo, muy complejo el ser humano, y con todo respeto lo digo. Y podría poner así estos cables de alta tensión que están allá afuera, así unos cables que le dan la vuelta al mundo, que hasta en forma infinita van a estar dándole vuelta al mundo estos cables. Y la vida de nosotros como seres humanos es como un hilo muy pequeño, porque si estamos hablando de cuánto estamos comparando, estamos hablando de la vida eterna contra un hilo nada más, pequeño, 80 años si te gustan, promedios que ahorita sean 90, no sé. Tú decides de quién te vas a afianzar, de tu vida eterna o de tu hilito. Muchos en la mayoría se quedan en ese hilito, pero estamos hablando de muy poco tiempo. Las consecuencias son muy graves. Obviamente, si estoy agarrado del hilito y me dicen que estoy enfermo de los riñones y que voy a empezar con las diálisis y que voy a empezar a cambiar mi alimentación y que voy a empezar a afectar a mi familia porque voy a ponerme en un cuarto aislado, limpio, puro, y digo, santo Dios, ¿qué carga voy a hacer para mi familia? Y empieza entonces toda esa complejidad, ¿no? Señor, pues yo la verdad, mejor no soy carga, mejor ya llévame, como si Dios cumpliera caprichos, llévame ahorita, ya no quiero sufrir, ya no quiero hacer sufrir a mi familia. Y qué tristeza que estemos afianzados nada más a algo tan pequeño, cuando debería de ser al revés. Vámonos y a prepararnos, pero bien, vamos a enfrentar lo que nadie se va a escapar, ninguno de nosotros nos vamos a escapar de esto. Estamos seguros de ese evento de la muerte. Claro, y hay que tenerlo sano. Hay que comer bien, me queda claro. Hay que vivir bien, pero también debo de alimentarme bien, sea físico y espiritual. Sí, claro. Porque si no, nos va mal. Es obvio, somos la consecuencia de lo que nos metemos a nuestro cuerpo. Pero a veces dicen por la boca, no, también por lo que metemos por nuestros oídos, por lo que metemos en nuestros ojos. Tengo que meter cosas a mi cuerpo muy buenas, de calidad, de primera si es posible, no de segunda, porque somos gente extraordinaria y de primera. Claro. Pero si no, mi estimado Víctor, pues pasa lo que ya hemos visto, ¿no? Ya el anciano queda abandonado, porque lamentablemente siempre relacionamos esto con enfermedades propias de la vejez, que ya sabemos que no. Que no. Ya no, estamos viendo niños dializados. Niños, sí, lamentablemente la falla renal también se da en niños, normalmente por problemas congénitos, pero bueno, tú sabes que esos problemas congénitos de alguna manera se previenen también durante el embarazo. Sí. Sí, entonces hacemos énfasis una vez más en la cultura de la prevención, ¿no? Yo quisiera, voy a mencionar a nuestros patrocinadores, pero claro, antes de mencionarlos, sí quisiera, Víctor, dejar en el aire esta pregunta. ¿Cómo me doy cuenta como padre que ya hay unas alertas de que debo de tener cuidado, que mi hijo va para directo a una enfermedad renal? Ahorita me dices, para mientras voy a comentarles. Tengo 2 anuncios de 2 patrocinadores de nosotros. El primero es Medimarcas.
Medimarcas es una tienda de productos médicos, la más grande de Latinoamérica, porque en ellos van a poder encontrar material de curación, dispositivos médicos, medicamento y todo para el cuidado del paciente en el hogar. En Medimarcas también van a encontrar medicamentos y atención y cuidado para las heridas de sus enfermos. También en Medimarcas contamos con equipo médico, ropa quirúrgica, odontológica, oxigenoterapia, nebulización y muchísimas otras cosas más. Encontrarán en Medimarcas más de 5,000 productos en un mismo lugar. Estamos abiertos las 24 horas del día, los 365 días del año. Es una institución incluyente porque cuenta con sanitarios y rampas para personas con discapacidad, y también cuenta con espacios para capacitaciones y talleres. También en Medimarcas tienen servicio a domicilio. Medimarcas se encuentra en Avenida Adolfo López Mateos, sur, número 595, en la colonia Jardines del Bosque, aquí en Guadalajara, Jalisco, y su teléfono es el 3121-3953. En Facebook lo encuentran como Medimarcas, y si no, en su sitio web, que es www.medimarcas.com. Y también les vamos a proporcionar los datos de unos grandes amigos, que es el Centro de Formación para Especialistas en Atención a Personas de la Tercera Edad, denominada la Madre Teresa de Calcuta Asociación Civil. Esta institución está comprometida por un cambio de cultura en la sociedad hacia la vejez. Desarrolla actividades de tipo formativo como son cursos, diplomados, talleres y conferencias. También realizan actividades asistenciales en la estancia de día denominada Plenitud de Vida, y así como también realizan enlaces con la familia del adulto mayor. Ellos están ubicados en Avenida Moctezuma, número 434, en la colonia Jardines del Sol, y sus teléfonos es 3632-4797. Pueden encontrarlos en su sitio web, que es www.plenituddevida.org.mx, y pueden también contactarse a través de correo electrónico en contacto@plenituddevida.org.mx. Pues Víctor, te hacía hace ratito la pregunta, ¿qué alertas debo de tener para entonces sí ponerme muy, no más preventivo, sino ya muy de acción? ¿Qué alertas debo de estar yo como padre de familia ante la situación de una enfermedad renal? ¿Qué es lo que puedo ver y qué acciono? Sí, claro. Bueno, primero hay que decir que las enfermedades renales en niños pequeños normalmente pues son detectadas desde muy temprana edad, ¿no? Por el pediatra, debido a que los bebés empiezan a presentar pues síntomas de esta falla en sus riñones, y es por eso, como lo mencionabas, que desde muy chiquitos ya tienen que verse frente a una diálisis o una hemodiálisis, ¿no? Sin embargo, bueno, pues los signos de alarma, de alerta, pues son los mismos o parecidos a los de la diabetes, ¿no? Porque la diabetes genera un daño renal. Sería, bueno, un paciente, bueno, hay que decir que un paciente renal tiene problemas para orinar, que sería la principal señal de alarma, ¿no? ¿Orinan poco o cambia de color el orina o qué? Al inicio el cambio de la coloración de orina, pero algo típico del paciente renal es que deja de orinar eventualmente, cuando la enfermedad obviamente ya está muy avanzada, debido a que el riñón pues deja de funcionar y es el que produce, ¿no?, esta salida de las toxinas del cuerpo a través de la orina. Pero un cambio en la orina, un problema para orinar, dolor, sangrado, obviamente son un signo ya claro, ¿no?, de una enfermedad renal. Y bueno, pues lo que hay que hacer es ir rápido al doctor, al especialista, al médico interno o al nefrólogo directamente, médico internista, porque eso ya es un signo, como te lo decía, de una enfermedad renal. Y bueno, pues la enfermedad quiere decir que no empezó ahí donde está el síntoma, empezó mucho más atrás y ya es necesario un tratamiento. Obviamente, bueno, relacionados ya con la diabetes, que sería como el más común de las causas renales en nuestro país, sería pues la sed excesiva, el hambre también, que aumenta, y bueno, estos cambios
relacionados con la diabetes, ¿no? También esos pueden ser signo de que se está en riesgo de un daño renal en el caso de los niños, que lamentablemente cada vez son más los pacientes diabéticos pediátricos, porque en promedio entre los 5 y 10 años de haberse detectado la diabetes o la hipertensión también, el paciente de estas dos enfermedades ya empieza a tener daño renal, o sea, son enfermedades que están íntimamente relacionadas y bueno, si alguno de nuestros hijos o familiares presenta algunos síntomas de diabetes, hay que ir al médico para descartar la diabetes y bueno, también eventualmente para descartar un daño renal, puesto que son enfermedades muy relacionadas. Y como te lo mencionaba, para enfermedades o daños ya relacionados íntimamente con el riñón, pues sí, el principal síntoma o el principal signo que se da es el de los problemas urinarios. Porque como obviamente no son enfermedades que duelan. Sí, ese es un problema. Ese es el mayor problema, ¿no? Porque a lo mejor ya cuando lo llevo ya está muy avanzado. Pero estos cambios que se van a dar de repente no significa que apenas esté entonces enfermo. Sí. Puede ser que ya lleve tiempo. Sí, es por eso que es muy importante que cuando los síntomas se presenten, acudir al médico especialista, porque él sabrá en primer lugar qué tipo de análisis hacer para saber a ciencia cierta si el problema es real, y eventualmente si hay una enfermedad, pues él será quien nos ofrezca el tratamiento que necesitamos. Sí, porque si yo estoy viendo que mi hijo está obeso, yo mismo lo veo. El que esté gordito no significa que esté sano. Debo de entonces, y aunque también me voy al otro extremo, aunque esté flaquito mi hijo, tampoco significa que esté sano o que esté enfermo. Creo que más bien esto es a través de los análisis que deben de hacer los doctores. Claro. Sí, no, como lo mencionas, no ni la diabetes ni la hipertensión y obviamente tampoco la enfermedad renal son enfermedades de gorditos. O de flaquitos. Son enfermedades relacionadas muy, muy íntimamente con la obesidad. Uh-huh. Pero bueno, una persona delgada también es una persona que puede estar en riesgo. ¿Cómo? A través de una mala alimentación, a través de hábitos poco saludables, del poco consumo de agua o del exceso de proteína o de consumo de proteína en la dieta diaria también puede ser un factor de riesgo, dado que la proteína se desecha a través del riñón o se procesa a través del riñón. Una carga excesiva pues también tiene un daño. Sí, porque a veces yo también comprendo que tenemos padres de familia que en su día a día están llenos de ocupaciones. No nada más es la familia, también es el empleo, otros son 2 empleos, otros son empleo y estudio, el tráfico. Sé que hay mucha ocupación. No hay mucho tiempo para hacer ese hermoso banquete que se llama comida o esa hermosa gran cena. Yo sé que a lo mejor no hay tiempo y a lo mejor voy y compro cosas ya preelaboradas que nada más las meto al microondas. Y ya cumplí con llenarles el estómago, pero no los alimento. Claro, ese es un problema de todos y de la vida actual, tan ajetreada. Pero bueno, nuestra obligación como padres de familia y bueno, nuestra obligación también con nosotros mismos es comer sano, ¿no? Buscar la manera de comer equilibradamente, comer de todo. Esa pirámide que nos enseñaron alguna vez en la escuela y que está uh-huh. pegada en casi todos los centros de salud de nuestro país, pues es la manera en la que tenemos que comer, poco pero de todo, y hacer énfasis en aquellos alimentos que tienen más nutrientes, las frutas, las verduras y las leguminosas, y así conforme debe ser el ideal que se muestra en esta pirámide famosa, pues comer las porciones adecuadas, buscar la manera de comer en las porciones adecuadas a pesar de nuestra vida tan ajetreada y bueno, también pues buscar la manera también de hacerlo lo más económico posible, ¿no? No son tiempos fáciles económicamente tampoco.
Y muchas de las veces el problema de ese derroche es que también comemos mucho fuera, ¿no? Que sí sale un poquito más caro. A lo mejor Así es. Deberíamos generar también el hábito de tener un control más adecuado sobre nuestra alimentación y la de nuestros hijos. Comer las porciones adecuadas, los alimentos adecuados, lo más natural posible. Y bueno, pues si necesitamos ayuda para esto, pues no, pues podemos acudir a un profesional, a un médico, a un nutriólogo que nos asesore. Ellos están también capacitados en cómo a ayudarnos a generar una estrategia personal o familiar de cómo comer más sanamente a pesar de nuestra rutina sea muy pesada o no sea pesada. Es cierto. Centro San Camilo es una asociación civil donde afortunadamente para nuestra sociedad podemos acudir a ustedes para estas orientaciones. ¿Cómo Claro. contactamos a Centro San Camilo, Víctor? Sí, bueno, en Centro San Camilo tenemos, como bien lo mencionas, cursos y acompañamiento para muchísimos temas, ¿no? Tenemos el acompañamiento a gente que sufre, el acompañamiento a quien está pasando por un duelo, quien está pasando por una enfermedad crónica también. Pero también tenemos otros talleres y clases, por ejemplo, de nutrición. Tenemos clases de nutrición y bueno, ahí aprendemos también estrategias de cocinar, de comer sanamente. Tenemos también cursos de desarrollo de la autoestima personal, herramientas emocionales para acrecentar nuestra fortaleza también emocional, Claro. que es muy importante. Y bueno, como Centro San Camilo tenemos una relación muy íntima con Fundación Estela, y aparte tenemos SARI, que es la sociedad, no, SARI es un grupo de ayuda, perdón, es un grupo de ayuda SARI para el paciente renal. Y salud, ya recordé el acrónimo. SARI significa Salud Renal Integral, y lo que buscamos es promover la salud integral, como bien lo menciona su nombre, de los pacientes que están pasando por una enfermedad crónica del riñón. Y bueno, como lo mencionabas, es importante el acompañamiento emocional, espiritual y obviamente médico, y este es el objetivo de nuestro grupo de SARI. Y bueno, pues está abierto a todas las personas que necesiten de nuestra ayuda. ¿Habrá un curso próximo a realizarse? Sí, ¿En San sí, Camilo? el motivo por el que estamos aquí también es porque cada año, en marzo, se celebra el Día Mundial del Riñón a iniciativa de 2 organizaciones internacionales de pacientes renales que se dedican a las enfermedades renales. Y bueno, se celebra cada segundo jueves de marzo. Entonces este próximo jueves es Día Mundial del Riñón, pero bueno, por cuestiones de agenda nosotros tendremos un evento hasta el viernes. Este viernes, que es 10 de marzo, tendremos un evento a las 5 de la tarde en el que vamos a tener varios ponentes. ¿En dónde va a ser Va a ser en el Centro San Camilo. Que está ubicado en... Estamos ubicados en la avenida Pablo Casals, número 2983, en la colonia Prados Providencia. Es frente al hospital... sí, ¿verdad? Estamos a 2 cuadras del Hospital San Javier. Digo, para que la gente sepa ubicarlos más rápido. Sí, ahí estamos ubicados, 2 cuadras del Hospital San Javier, 2 cuadras de Manuel Acuñas, Pablo Casals, 2983. Ahí los esperamos este viernes. Viernes a las 10 de viernes marzo. 10 a las 5 de la tarde. Y vamos a tener una nutrióloga que nos va a hablar precisamente sobre nutrición, algunos psicólogos que nos van a hablar sobre el acompañamiento a los pacientes renales. Y bueno, en esto que me preguntabas al final, pues vamos a tener también un invitado especial que se dedica a las enfermedades renales, que nos va a hablar sobre los nuevos avances en el tratamiento y en el cuidado a los pacientes renales, y obviamente también en su prevención, cuáles son los síntomas que hay que hacer exactamente, pero ya de manos de un especialista ¿Tiene médico. costo, Víctor, esto? No, es totalmente gratuito, es para el público en general, y bueno, pues esperamos Pues contar se va a con llenar. su Entonces, presencia. hablen, por favor, los radioescuchas. Ya escucharon, va a haber varios eventos, por lo que escucho, son conferencias principalmente de información y información actualizada
en las cuales Centro San Camilo, en la conmemoración, porque eso no se debe de festejar, esta es una conmemoración de lo que son enfermedades renales, y dando cumplimiento a ello, ¿a qué teléfono pueden hablar para que reserven o cuál es la mecánica, Víctor? Sí, bueno, no es necesaria hacer una reservación, son todos bienvenidos. Y bueno, pero para mayor información sobre nuestro evento del Día Mundial del Riñón de este viernes o sobre cualquier tipo de información, ya sea para el acompañamiento, para la asesoría o para tomar alguno de nuestros cursos, les dejo nuestro teléfono, que sería 3640 4090. 4090. Así es. Ok, ¿tienen redes sociales también? Sí, estamos en Facebook y bueno, pronto extenderemos nuestras redes sociales a las nuevas, a las que están de moda. Ok, Víctor. Pues tenemos, de veras que aprovechen, la gente que nos está escuchando, asistan. Siempre hemos dicho que no hay nadie más inteligente, pero sí más informado, sí. Entonces, acudan, conozcan de qué estamos hablando, qué son las enfermedades renales, y ahí de pasada conozcan a Fundación San Camilo, una gran institución que ayuda e impacta a nuestra sociedad muy positivo. Víctor, muchas gracias por haber acompañado. Gracias a ti, Víctor. Y aquí seguimos en contacto. Esos fueron los colores de la discapacidad y nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Hasta pronto, buen día.